Hace unos días compartí una enseñanza con la iglesia y hablé de que el rey David quien llegó a tener el reino grande de las 12 tribus de Israel, para él poder fundar ese reino, porque hay una cosa en la vida humana que casi a todos nos pasa. Si alguien no se hubiera tomado el trabajo de decir que David tuvo 30 valientes, la historia hubiera solo hablado de los éxitos de un rey llamado David, pero los demás hubieran quedado en el anonimato, olvidados. Pero alguien creyó importantísimo colocar en sus crónicas los nombres de estos 30 valientes. Fueron los que tuvieron a su lado, los que sufrieron las penurias, los que aguantaron hambre, frío, desnudez, toda clase de inclemencias. Pero ellos tenían algo en la cabeza y era que creían que David un día iba a ser rey y que la suerte de ellos iba a cambiar. Le apoyaron, le ayudaron. Cuando estuvo en peligro de muerte, casi lo mata un gigante, ellos ayudaron, destruyeron al gigante. Y en las grandes batallas, ahí estaban los 30 valientes apoyando a su rey. Hay algo que quiero compartir esta mañana con la iglesia. Y es que Jesucristo, y esto quiero que quede la memoria nuestra, tiene un reino y ese reino debe ser esparcido por todo el mundo y escogió 12 hombres. Hay cosas que tienen que quedar claras esta mañana en nosotros. Lo primero era que la Biblia habla de una multitud grande, pero no los escogió a todos. Él eligió, Él escogió, Él le puso el ojo solo a 12. Y en la oración que hacía, decía, ninguno se perdió, Padre, sino el hijo de perdición, porque así estaba escrito. Dando a entender que los 12 que eligió le respondieron. Entre ellos, es bueno de revisar, de estudiar a fondo quiénes eran ellos, porque a veces solamente nos conformamos con lo que dice la Biblia, que aunque es la palabra de Dios y tiene mucho peso,
pero ella no registra toda la historia de la persona. Pero encontramos a un Pedro, imagínense el temperamento de Pedro. Quizá para algunos ese hombre no servía para esto. Pero Dios dijo, este sirve. Algo ve Dios en la gente que no humanamente nosotros no alcanzamos a ver. Algo. Llamó a otros que eran pescadores. Llamó a uno que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. A otros que quizás eran agricultores. Este que llaman el celote, y cuando mostraron ahí a Masada, yo tengo un libro que se llama Masada, fue el último reducto que cayó cuando Roma invadió con el general Tito a Jerusalén. Los judíos se subieron a esa montaña y defendieron hasta entregar la última gota de sangre. Y Judas viene, Simón viene de esa descendencia de los macabeos. Eran personas que no se sometían bajo la autoridad de otros de ninguna manera. No era fácil su carácter, su temperamento. Bueno, de esa estirpe, de esa descendencia, el Señor llamó y metió ahí en el grupo de él. Hay una cosa aquí que es importante conocerla, y es cuando el Señor comienza a preparar el equipo. Me llama la atención, y que quede esto claro para los seguidores de Cristo, que Jesucristo a los discípulos no les presentó un camino color de rosas. Le voy a leer aquí una porción, cómo le hablaba él algunas veces a ellos, con el fin de entender. Al Señor hablándole a los discípulos. Evangelio según San Mateo capítulo 10, persecuciones venideras, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y mire lo que viene aquí: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alabanzas al nombre del Señor. De manera que esta forma del Señor hablarle a ellos, de decirles la carrera que ellos habían emprendido al ser sus seguidores, les dice: esto no es fácil, esto no es fácil. Esto tiene unas connotaciones, se les van a presentar a ustedes unas circunstancias difíciles. Algunas veces seréis azotados, otras veces encarcelados y algunas veces morirán. Era un entrenamiento a un equipo que les gastó 3 años y medio enseñándolos, preparándolos para esta grande tarea. Y me llama la atención que ninguno se perdió. Los 12 apóstoles aparecen sus nombres en las bases de la Nueva Jerusalén, que Juan recibe la revelación de ellas en Apocalipsis. Los 12 apóstoles serán colocados para que cada uno juzgue en el milenio una tribu de Israel. Es decir, la posición de ellos es que cada uno Dios le va a dar un trono donde se van a sentar. No podemos extendernos tanto y explicar eso de los tronos que Dios le va a dar a ellos, pero es un lugar de privilegios que ellos van a tener sentados en 12 tronos. Aquí he estado tomándome el tiempo investigando bastante acerca de la vida de los apóstoles, y hay una cosa que me llama la atención. Tanto en los evangelios como en Hechos, el Señor los mandó a ellos que llevaran su evangelio a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno lee la Biblia, uno piensa que cuando mataron a Esteban, hubo una dispersión de tal manera que los discípulos salieron regados a muchas partes del mundo de entonces. Era el mundo antiguo. América no había sido descubierta todavía, ni Oceanía. Solamente se conocía el África, el Asia y Europa. Los otros 2 continentes no habían sido descubiertos. La historia de ellos es bastante importantísima. Estos hombres advertidos acerca de las cosas que le podrían sobrevenir, sin embargo, ya a comienzos de la predicación, en el libro de los Hechos, ya muestra el primer mártir de ellos fallecido.
Allí está el primer muerto, Jacobo. Herodes lo mandó a matar. Sin embargo, a pesar de esa clara advertencia de Herodes, como quien dice, si continúan su objetivo, ustedes les espera la muerte. Las autoridades de entonces, Concilio de Jerusalén, que eran los que manejaban la parte religiosa y la parte civil, buscaron a alguien llamado Saulo que organizara a unos fanáticos y que persiguieran a los apóstoles y a la iglesia en general. Pablo, él consintió en la muerte de Esteban, también apedreó a Esteban. Fue el que guardó la ropa de Esteban. Ya la iglesia se da cuenta que el desafío es grande, que hay una resistencia a que el evangelio no se proclame y no se promulgue, no se extienda. Los llaman a ellos y le hacen una advertencia, que no hablen más de ese nombre, porque ellos hablaban que Jesucristo, los judíos le habían crucificado, pero Dios lo había levantado de entre los muertos, y ellos daban testimonio que estaba vivo, cuando se había regado el comentario que los discípulos se habían robado el cuerpo. De manera que ellos les prohíben, pero Pedro dijo, es mejor. A él dijo, juzgad vosotros, juzgad, hagan un juicio, si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, nosotros somos los testigos de Dios en esta tierra. Nosotros somos testigos que Jesucristo murió, verdaderamente murió, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Se nos apareció a nosotros. Somos testigos oculares. De manera que entre ellos había un incrédulo, pero ese incrédulo no es igual a los incrédulos colombianos. Los incrédulos colombianos somos diferentes. Lo que pasa es que un judío, cuando a Tomás le dijeron que el Señor había resucitado, él dijo, el único que puede resucitar de entre los muertos es Dios. Mas nadie, ninguno se ha levantado. Todos están en la tumba, David, Abraham, Moisés, el más grande para ellos. Todos. Así que él no fue una persona incrédula tal cual como lo somos nosotros acá. Porque es que nosotros, cualquier cosa que nos digan la creemos enseguida, sin examinar si es verdad o es mentira. Y a veces hasta la echamos hacia adelante. Figúrese que yo me he enterado de que han dicho cosas, que el hermano William dijo esto y esto y esto. Y cuando yo me entero, yo dije, ¿a dónde estaría yo? ¿En qué planeta que yo no me acuerdo que yo haya dicho eso? Y no lo he dicho, porque la memoria mía todavía está bien. Entonces,
Porque nosotros somos así, nos dicen algo y enseguida lo damos por verdad, sin examinar si es verdad o no. Ellos no. Y más tratándose de esto. Entonces Tomás dijo, no, yo tengo que tener unas evidencias aquí. Si no tengo evidencia, no. Bueno, ese Tomás no era fácil. Ese Tomás era una persona bastante problemática. Cuando uno lee la historia de él, pero Dios dijo, este que es así, bastante echado para adelante, como decimos acá los colombianos, este me sirve. Alabanzas al nombre del Señor. Porque si fuera pusilánime, si no se metiera con nadie, si no peleara con nadie, eso de que Pedro llevaba una espada en el cinto, eso no es que usted que la tenía ahí de lujo, ese era un espadachín. Y Dios dijo, ese espadachín me sirve, necesito gente valiente, gente arrojada, gente que ve el peligro y no huye, se le mide al peligro, le encuentra una solución al problema, no se arrugan, estos me sirven. De manera que esa era una clase de gente escogida, y es bueno que se estudien bien la historia de estos 12 hombres, porque no eran unas peritas en dulce. Así que si por ahí el Señor llamó a uno que era allá en el mundo peleonero, rencorista, con todo mundo, para las que sea, bueno, ese le sirve al Señor. No dicen amén, pero ese está bueno. Ese es el que está bueno. Así usted no le dé el aval, no le ponga la firma, pero Dios dice, ese me sirve. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, a Pedro lo llevan a la cárcel. Y el propósito de Herodes era también matar a Pedro. Digo, a estos apóstoles, si no le quitamos la vida, no los aguantamos. No los paramos, no los detenemos. Encierren a Pedro, que ese es el líder de ellos. Ay, métanlo allá en la cárcel. La iglesia hacía oración por los apóstoles y por ellos y por todos. Y Dios mandó un ángel. Porque hermano, cuando el mundo se levanta contra la iglesia de Dios, a Dios lo pellizcan. A Dios como que le dan una cachetada. Él siente algo porque la iglesia es el cuerpo de Él. Y nadie le van a tocar el cuerpo y no va a sentir. Entonces Él mandó un ángel con una misión que fuera y quitara a Herodes porque estaba molestando mucho. Y el ángel lo quitó de la mitad. Bendito sea el nombre del Señor. La historia narra que en esos 3 continentes, Europa, Asia y África, se lo repartieron ellos. Se lo repartieron. La historia narra que ese Mateo revoltoso fue a la India a predicar. Y que Pedro se esparció por África y también llegó aún a predicar en Asia y murió en Roma. Los 3 continentes, Pedro visitaba las iglesias y predicaba. Felipe, este no es el Felipe evangelista que narra Hechos 6, aquel es un diácono. Este es el apóstol Felipe. Este fue el que le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Es decir, apareció el Mesías de nosotros.
¿Y de dónde es ese Mesías? Es de Nazaret. Digo, y de Nazaret puede salir algo bueno. Parece que ese pueblo no daba nada bueno. Imagínense la reputación que tenían los de Nazaret. Pero él le dijo, ven y ven. Ven para que te convenza. Ven. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, uno tiene que mirar a Israel los antepasados como eran, para poder mirar de dónde venían estos 12. Gente dispuesta a llevar el evangelio a donde fuera, con la consigna de que podían morir en la exposición del evangelio. A uno lo mataron, creo que Andrés, porque sanó al hijo del rey, y se entregaron unas jóvenes, y hubo una que hizo un voto de castidad, y él la puso al frente de 200 jóvenes. Pero después el rey murió, que había su hijo sido sanado, él respetó a aquella joven, pero el que lo reemplazó a él no. Y cuando él se enamoró de la muchacha, el apóstol le dijo que ella no podía casarse porque había hecho un voto de castidad, y el rey conspiró contra la vida de él y lo mataron. Usted ve lo siguiente: los apóstoles todos los mataron, todos. Solamente uno se escapó de morir y ser un mártir, que fue Juan, el escritor de los evangelios, el escritor de Apocalipsis. Pero no fue que no intentaron matarlo, porque a él lo echaron en una paila de aceite caliente. Y como el viejito resistió, tenía un cuero que hasta el aceite caliente ni siquiera le hacía daño. Imagina el cuero de ese viejito. Entonces dijeron, bueno, vamos a mandarlo a una isla desierta para que el viejito se muera de hambre allá. Se lo coman las fieras, se perezca. Pero no sabían que él estaba reservado por el Dios de la gloria para mostrar los últimos acontecimientos que vienen para este planeta Tierra. Ese es el último. Y se levantan otros hombres. Juan el Bautista no le daba miedo decirle al rey Herodes, tú eres un adúltero. Tú no puedes vivir con la esposa de tu hermano. Tú eres adúltero. Y le decía a la gente que venía a ser bautizada por él sin arrepentimiento, generación de víboras. ¿Qué tal que se levante un predicador y salga por ahí a las calles ahora a decirle a la gente, generación de víboras? ¿Usted sabe lo que le pasará? Lo linchan. Y la misma iglesia pentecostal lo declara loco. Hermano, usted está loco. Me dijo una vez un hermano muy amigo mío, bastante amigo, hemos comido juntos un poco de veces y yo me he quedado a dormir en la casa de él muchas veces. Me dijo, a Juan el Bautista, si hubiera sido su predicación un poquito así como más suave, Herodes no lo hubiera matado.
no lo hubiera matado. Es decir, según el hermano me dio a entender, Juan el Bautista se equivocó. Se equivocó. Pero Juan el Bautista no se equivocó. Porque si alguno hablaba bien de Juan el Bautista, era el Señor Jesucristo. Aunque Juan vestía era pieles de camellos, mire la estructura de un hombre. Si aquí se nos apareciera un hombre de por allá del desierto de La Guajira o del desierto de Tatacoa, con una vestimenta rústica, pieles de camellos y amarrado por la cintura con un cinto de cuero, yo me imagino cómo nos pondríamos nosotros aquí. Oiga, ¿este de dónde salió? Lo primero que decimos es eso. ¿Este de dónde salió? Este es un cavernícola. Este es de los primeros Homo sapiens. Entonces, sin embargo, y la comida era extraña, langostas y miel silvestre. Pero salió ese hombre, como dice capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes. Vino palabra de Jehová a Juan el Bautista en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo collado se enderece, lo torcido, lo áspero se allane, lo alto se baje, y verá toda carne la salvación de Dios. Y le decían: Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías o tú quién eres? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy un heraldo. Yo soy el portavoz de uno que viene tras mí, cuyo calzado yo encorvado no soy digno de desatar. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él es más grande que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. De manera que los hombres que Dios escoge ante los seres humanos, y eso continuamente se ve, no muestran como la persona indicada con el fin de Dios llevar algunos planes y propósitos. El mismo que tiró piedra, sería bueno que leyeran la historia bien de Pablo. Este era peor que los otros. Peor. Este respiraba amenazas. Oiga, respiraba amenazas de muerte. Yo me imagino, si era blanco, se pondría como un tomate de la ira. A esos pentecostales les llegó su hora. Esos pentecostales tienen que ser quitados de la faz de la tierra. Y Dios lo estaba oyendo y Dios lo estaba viendo. Dijo: este pelado a mí me sirve. Este rebelde, este hablador, este injurioso. Él mismo decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Yo fui blasfemo.
yo fui injuriador. ¿Cuántas cosas no hablé yo contra el nombre de Jesucristo? Pero a Dios le plugo revelar su Hijo en mí. Y por eso Pablo, cada vez que escribe una carta, él va reconociendo quién era él en una forma gradual. Primero dijo que era el último de los apóstoles y el más pequeño de los apóstoles. Pasaron unos años, escribió otra carta y dijo: al último de los santos, Jesucristo, el Hijo de Dios, se le apareció. Y ya cuando estaba a punto de ser decapitado, le escribe a Timoteo y le dice: al primero de todos los pecadores. Oiga, que uno se ponga en la lista primero, en la lista de los pecadores, porque uno reconoce que uno no es una perita en dulce, hermano. ¿Qué opinan ustedes? El primero de la lista de los pecadores, dijo él. Pero a ese primero de los pecadores y de la lista que soy yo, le ha sido entregada nada más y nada menos que la supereminente de la grandeza del poder de Dios. A mí, que soy el más pequeño de todos, le escribe a los Gálatas: el evangelio que yo predico entre los hombres, no lo recibí de hombre, no lo recibí por tradiciones religiosas. El evangelio que yo predico lo recibí por revelación de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, no hay una cosa más linda para una persona que cuando los años pasan, decir: la meta que yo tenía la logré. Quise ser un magíster, bueno, ya soy magíster. Quise casarme con aquella muchacha que era tan linda, que me gustaba, lo logré. Algunos dicen: yo quería tener un hijo y luché tanto hasta que lo conseguí. Otro una casa, otro un carro, otro un viaje a otros países del mundo. La satisfacción para una persona cuando los años pasan es haber hecho algo en la tierra que le produzca satisfacción. Sus sueños, sus anhelos. Por eso yo invito a los jóvenes a que no sean pasivos, a que no se pongan a mirar desde la grada del estadio a los jugadores que están allá abajo en el campo actuando. No sean espectadores, porque cuando los años pasen, cuando llegue a ser viejo, va a decir como muchos: se me fue la vida y no hice nada. No tengo nada que dejarle a mis hijos, a mis nietos. No tengo nada que contarles. Pero qué bonito ser tenaz, emprendedor, valiente, que empuja, gloria al Señor, que avanza, que marcha. El cristiano tiene que estar lleno de Jesucristo, porque a uno lo van a tocar. La gente va a hablar mal de uno. A todo mundo no te va a aceptar.
Yo una vez me enfermé y fui a un lugar y el agua me la daban en vaso desechable, por allá a comienzo del 80, año 84. Parecía la fiebre esa, la enfermedad esa, ¿cómo es? Lo que está ahora en el mundo afectando. A mí me había dado eso que se le llena a uno así la varicela, y yo parecía un tigre pintado. Bueno, así estaba yo, como un tigre pintado, pero como un cristiano que adora y alaba a Jesucristo bajo toda circunstancia. De manera que lo que yo valoro, admiro, no es solamente esa generación de apóstoles, de Pablo, de Juan el Bautista y de otros, es la generación que se nos murió, la del hermano Larsen, la de Filadelfo Frías, la de Eloy Solano, la de Esteban Ramos, la de Mario Cadavid, la de Isabelita Torres, de Domingo Zúñiga, de Eliseo Duarte. Hermano, esa gente se amarraron los pantalones en esto. Tuvieron problemas, desafíos, tentaciones, situaciones difíciles. Pero ellos eran como el ave fénix que se levantaban de las cenizas y salían a emprender. Tenían una consigna. Una generación que nos dejó ejemplos. Ya ellos hicieron la parte de ellos. Ahora nos toca la parte nuestra. El mundo nos necesita. Jesucristo está esperando que hagamos algo nosotros. Que seamos valientes. Antes que el Señor venga hay que salvar más gente. No le tengamos miedo que aquel es una persona muy valiente, que el otro es una persona que no acepta que le hablen el evangelio, que aquel es un rebelde, que aquel es tal cosa. Vea cómo Jesucristo toque a una persona. La persona se va al suelo porque se vaya. ¿Cuántos creen que eso sucede porque sucede? Solamente un toque de Él basta para que el ser humano cambie. Tiene una capacidad Dios de entrar a la vida de una persona y sacudirla y moverla. Conocí a una mujer de esa generación del hermano Larsen. Nos contó su testimonio y su historia. Iba a la iglesia en el difícil Magdalena, cuando existía una sola iglesia, a burlarse de los creyentes, a tirarles bolsas de agua y de orín. Cogía varas larguísimas y al que estaba orando lo pullaba. Hacía bullas en la puerta de la iglesia, era rebelde. Nadie podía con ella, ni los padres, ni el mundo, ni la sociedad, nadie. Pero había una anciana en la iglesia, de esas mujeres que oran y de fe, y le decía, ¿sabes qué, Olivia? Se llamaban Olivia. ¿Sabes qué, Olivia? Tú puedes brincar
brincar, jugar los carnavales que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras cuando vienes aquí a esta iglesia, pero un día en este altar te voy a ver arrodillada, llorando, adorando el Dios que nosotros adoramos también. Yo te voy a ver. Y pasó un año y no le pasó nada. 2 años, 4 años, al 5.º año, Dios dijo, bueno, se le acabó la guachafita Olivia. Una noche fue como de costumbre, allá todavía no le habían echado la baldosa a la plantilla, estaba esa plantilla rústica. Y Olivia llegó con su bolsa en la mano a tirársela, pero esa noche ahí en ese culto había un ser que se movía como lo hace el Dios de la gloria. Y Dios por medio de la palabra la tocó. Y Dios apenas la tocó, se cayó Olivia de rodillas. Pero no solo se cayó, vino caminando de rodillas hasta el altar. Y allí comenzó a llorar. Y allí, porque ella decía que el pastor le daba una pastilla a la gente para hablar en lenguas. Allí esa noche Dios le regaló también el Espíritu Santo. Le dio la pastilla. Alabanza. ¿A cuánto le ha dado aquí la pastillita? Sabrosa esa pastilla, ojalá me la siga dando el Señor. Dice que hubo un retiro a los pocos días. Se le hicieron unas señoras heridas en las rodillas y estaban así como medio cicatrizando. Y en ese retiro se le manifestó otra vez el Espíritu Santo. Y se agarraba de los postes. Y le gritaba a Dios, ya no más, ya está bueno. Ya está bueno, Señor, ya me di cuenta que esto no es de los hombres, que esto es del Dios de la gloria. Y dice que Dios la soltaba de los postes, de los árboles, y la ponía a andar de rodillas. Como quien dice, esta era la que yo andaba buscando y la encontré. Esta me sirve. Gloria al Señor. Un aplauso para Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos predicado, hemos ido a retiro, hemos evangelizado, hemos ganado muchas almas. Esta iglesia ha dado a luz muchas congregaciones, pero saben, Dios anda buscando hoy un valiente. David tuvo 30, pero Jesucristo no sabemos la cuenta cuántos tiene. Pero aquí hay un poco de valiente esta mañana. Mire, hermano, cuando uno ve esta anciana que está aquí, Eloína se llama ella, Eloína, preciosa Eloína. Mire esta otra preciosa que está aquí, con su cabellera blanca. Por ahí hay otros, Navarro, Ulloa. Hay otras hermanas. Mire esta viejita que está aquí bonita. ¿Ve? Mire la belleza esta. Estas que he mencionado pasan de 50 años en el Evangelio, ¿yo? Por ahí pasan. 50 años en el Evangelio. ¿Y sabe qué están diciendo todos ellos? Ve, aquí está, vean, mire. Aquí está mi hermano Nelson Jaramillo.
su esposa. Esa gente, ¿por qué ha caminado? Porque ellos han dicho, Jesucristo nos escogió con una misión. Jesucristo nos escogió con un propósito. Yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Lo que yo predico no me lo contaron en la universidad. Lo que yo hablo de Cristo no me lo enseñaron en el claustro educativo. Ni mis padres, ni mis amistades. Una noche me encontré con Jesucristo en la ciudad de Barranquilla. Fue la noche más linda para mi vida. Era un mancebo. Y él me encontró, me llamó. Un tío, un familiar, hacen por ahí póngale usted unos 7 años atrás, me dijo una frase. Un hombre de 80 años vivía con una tía mía, diagonal a la casa. Dijo, nosotros, cuando dijo nosotros ahí, yo no sé quiénes eran, pero metió un poco de gente ahí. Nosotros creíamos que tú no ibas a servir para nada. Mire el concepto en que me tenían. Pero había uno que dijo, a este lo necesito yo. Este me sirve. Vamos a estar de pie. Aquí hay otra anciana, la hermana Magalis. Que yo le digo, Magalis, ¿cuántas canciones le habrás cantado tú al Señor? ¿Todavía está cantando? Hermanos, muchachos jóvenes y los que no son tan jóvenes, todavía nosotros tenemos que ser valientes. Dios todavía tiene algo que hacer en el mundo y nos necesita. Yo quisiera que se levantaran nuevos líderes, gente que nos superara en el trabajo que hemos hecho. Si lo puedes hacer, si lo puedes lograr, si puedes hacer grandes cosas. El misionero que salió para Filipinas no le importó que Filipinas llegó ¿cómo es que llama? El coronavirus ese. Y no le importó que Filipinas está en todo el camino por donde pasan los huracanes más terribles que las destruyen continuamente. No le importó, se fue para allá. Y hay otros que se fueron para Haití, donde no hay casi comida. Y otros están en el África, donde hay tantos brujos. No importa, donde sea, siempre habrá un hombre que dirá, yo voy. Siempre habrá una mujer que le dirá a un misionero, yo te acompaño. Y aquí en esta iglesia voy a decirles algo, y lo voy a hacer con todo respeto. Pero el día que alguien aquí no quiera servirle al Señor, el día que alguien diga yo no más, ya no, estoy cansado, no voy a servir más. Eso debe darnos temor decirlo. Porque si alguno tiene reemplazo para cada uno de nosotros, se llama Jesucristo. Yo tengo mi reemplazo, ya me lo tiene. Y está esperando es que yo diga no más, para él decirte, acepto la renuncia tuya, te voy a poner el reemplazo. Bendecido sea el nombre del Señor. Los hombres más grandes murieron.
Abraham, Moisés, Samuel, Juan, Pablo, los apóstoles, Filadelfo, Victoriano Verdugo. Se murieron los grandes, Domingo Zúñiga, Eliseo Duarte, Bill Dross. Pero yo digo en esta mañana, el dueño de la iglesia no está muerto. Los hombres se mueren, pero el dueño de la iglesia no se muere. Y aquí está esta mañana diciéndote, tú me sirves. Y si alguna cosa me da mi alegría es que de entre los millones que hay, me haya visto a mí con ojos de misericordia. Alabanzas. Gracias, Señor. Gracias esta mañana. Gracias que tuviste a bien mirarnos, buscarnos. Señor, aquí estamos disponibles. Lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Aquí estamos, escuetos, abiertos. Aleluya, Jesús. Gracias.